Hola, curiosos de lo desconocido. Hoy les traigo 10 historias sobrenaturales que parecen imposibles, lugares que no deberían existir y eventos que desafían toda explicación. Desde hospitales donde los médicos no tienen rostro, hasta islas que desaparecen de los mapas, cada relato es más aterrador que el anterior. Quédate hasta el final, porque cada historia es un viaje a lo inexplicable, y estoy seguro de que algunas te harán cuestionar la realidad que conoces. Si te gustan estas historias y quieres seguir explorando lo desconocido conmigo, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y dejar tu comentario contándome cuál historia te impactó más. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que te mantiene al borde del asiento. Historia 1 del hospital donde los médicos no tenían rostro pero seguían atendiendo a los pacientes. Nunca olvidaré la primera vez que entré a aquel hospital. Me llamo Andrés, soy enfermero y vivo en Ciudad de México, y ese día había llegado temprano para cubrir un turno nocturno que nadie más quería. Desde que crucé las puertas, sentí un frío extraño, no el típico aire acondicionado de los hospitales, sino algo más denso, como si el aire estuviera lleno de sombras invisibles. Los pasillos estaban iluminados con luces blancas, pero de forma irregular, algunas parpadeaban, otras simplemente permanecían apagadas, dejando áreas sumidas en la penumbra. Al principio creí que era un hospital viejo y descuidado, pero algo me decía que no era eso. Cuando crucé la primera sala, vi a los médicos atendiendo a los pacientes. Parecían normales, bata blanca, estetoscopio al cuello, movimientos precisos. Pero algo me heló la sangre. Ninguno tenía rostro. No había ojos, nariz ni boca, solo una superficie lisa donde debería estar su rostro. Al principio pensé que era un efecto de la luz o mi mente jugándome una broma, pero no. Me acerqué a uno, y aunque su cuerpo se movía con naturalidad, no podía ver ninguna expresión, ningún gesto. Sin embargo, continuaban hablando con los pacientes, y lo más perturbador, los pacientes respondían como si todo fuera completamente normal, como si no existiera nada extraño. Algunos incluso sonreían mientras los médicos les tomaban la presión o les administraban medicación. Intenté preguntar algo a uno de los médicos, pero no respondieron con palabras, sino con gestos, movimientos que parecían guiarme a la siguiente sala. Cada puerta que abría era peor que la anterior. En una habitación vi a un paciente con vendas por todo el rostro, y los médicos se inclinaban sobre él con cuidado, como si el silencio y la ausencia de rostro fueran parte de un ritual. Sentí un escalofrío que me recorrió entero. Traté de salir del hospital, pero los pasillos parecían extenderse infinitamente. Lo que estaba a la izquierda aparecía nuevamente a la derecha, y algunas puertas me devolvían al mismo cuarto que había dejado hace minutos. Empecé a escuchar murmullos, voces suaves, como un susurro colectivo que venía de todas partes y de ninguna. Los médicos sin rostro continuaban su trabajo, avanzando por los pasillos, mientras yo sentía que alguien me observaba detrás de cada pared, aunque no podía ver a nadie. Finalmente encontré la sala de emergencias. Allí todo parecía más intenso, monitores parpadeaban con alarmas silenciosas, camillas vacías se movían solas, y el olor a desinfectante estaba mezclado con algo más, algo metálico que no podía identificar. Un médico sin rostro se acercó lentamente hacia mí, y por primera vez sentí un contacto, su mano, fría y firme, tocó mi hombro. No dijo nada, pero el aire se volvió pesado, y sentí una presión en el pecho, como si me estuvieran empujando hacia una puerta que nunca había visto antes. Salí corriendo, finalmente encontré la salida, pero cuando crucé el umbral, el hospital desapareció de la misma manera en que apareció, los edificios a mi alrededor eran normales, como si nunca hubiera existido. Desde ese día, cada vez que paso por una calle tranquila de Ciudad de México, a veces creo ver las luces blancas parpadeando detrás de las ventanas, y un escalofrío recorre mi espalda. Nunca volví a aquel hospital, y nadie más lo ha visto, pero en mis sueños sigo caminando por sus pasillos, siguiendo a los médicos sin rostro que continúan atendiendo a los pacientes, siempre en silencio, siempre observando. Y si quieres apoyar directamente al canal y ayudarnos a continuar creando vídeos de extrema calidad, considera dejarnos un super thanks. Solo $1 puede marcar la diferencia y permitirnos seguir compartiendo historias aterradoras y únicas. Tu apoyo significa muchísimo. Historia 2: el tren que viajaba hacia arriba y terminaba en un lugar sin cielo.
Me llamo Laura, soy fotógrafa y vivo en Madrid. Nunca olvidaré aquel día en que subí al tren que prometía una experiencia única, algo que no aparecía en ninguna guía ni en internet. La estación estaba vacía, extrañamente silenciosa para una ciudad como Madrid, y los carteles luminosos mostraban un único destino, altura infinita. El tren era viejo, de vagones de madera y ventanales grandes, pero tenía un brillo metálico extraño, casi como si reflejara más luz de la que debería. Cuando subí, nadie me pidió boleto, y los pocos pasajeros que había parecían absortos, mirando por las ventanas con una mezcla de temor y fascinación. Apenas arrancó, sentí que algo no estaba bien, el tren no se movía hacia adelante, sino que comenzaba a elevarse. Al principio pensé que era un truco visual, que estábamos en algún tipo de simulador, pero el movimiento era real. Miré por la ventana y vi cómo el suelo de Madrid se alejaba rápidamente, los edificios se volvían minúsculos, los coches como juguetes. Pero lo más inquietante fue que no había horizonte, solo una especie de neblina gris que parecía envolver todo a medida que ascendíamos. Los pasajeros permanecían en silencio, algunos murmuraban nombres que yo no entendía, otros simplemente miraban fijamente hacia arriba, como si esperaran algo que yo no podía ver. Conforme el tren subía, el aire dentro de los vagones se volvió más frío, más denso, como si la presión del mundo normal ya no nos alcanzara. Intenté hablar con alguien, pedir información, pero nadie respondía, y la voz de la maquinista, que era la única en movimiento dentro del vagón, sonaba distante, casi como un eco, aunque sus labios no se movieran. En cierto momento, miré hacia arriba por el techo del vagón, y vi algo que me congeló el corazón. El cielo desaparecía. No había nubes, ni estrellas, ni siquiera un azul familiar, solo un vacío absoluto, un negro tan profundo que parecía absorber la luz de todo lo que estaba a nuestro alrededor. Los rieles, que antes se veían firmes, empezaron a desvanecerse, como si el tren flotara en el aire, guiado por una fuerza invisible. El movimiento dejó de ser suave y empezó a temblar. Cada sacudida me hacía sentir que podía caer en un abismo sin fin. En un vagón cercano, un hombre comenzó a gritar, diciendo que había subido demasiadas veces, que no debió venir. Nadie lo calmó, y su rostro se desdibujaba lentamente, como si el vacío lo estuviera reclamando. Intenté moverme hacia la salida, hacia la cabina de la maquinista, pero los pasillos parecían alargarse infinitamente. Cada vez que creía acercarme, volvía al mismo lugar, como atrapada en un bucle sin fin. Cada ventana que miraba mostraba lo mismo, la ciudad desaparecida y ese vacío gris que no tenía límites. En un momento, una luz tenue apareció adelante, y sentí que era la salida. La maquinista me miró, y aunque no tenía expresión, sus ojos parecían contener siglos de advertencias. Me hizo señas para que me acercara, y cuando lo hice, una voz muy clara resonó en mi mente. Más arriba no hay cielo, solo eternidad. Todo se volvió blanco por un instante, y luego me encontré en un lugar que no podía comprender. No había suelo, ni cielo, ni horizonte, flotábamos en un espacio suspendido, y el tren estaba detenido en medio de la nada. Los pasajeros me miraban, pero sus rostros eran difusos, como sombras humanas, y no podía distinguir si estaban vivos o muertos. Intenté gritar, pero ningún sonido salió, solo un eco que se perdía en el vacío. A cada segundo, sentía que el tiempo se distorsionaba, que minutos y horas se mezclaban en una sensación interminable de ascenso. Algunas figuras aparecían entre las sombras, niños que jugaban como si nada extraño pasara, ancianos que lloraban en silencio, y todos seguían subiendo, sin destino ni propósito. Finalmente, el tren comenzó a moverse nuevamente, descendiendo lentamente, y cuando toqué el suelo, estaba nuevamente en Madrid, en la misma estación vacía donde había subido. Todo parecía normal, los ruidos de la ciudad, las luces, las personas pasando. Pero sabía que no era lo mismo, algo en mí había quedado flotando en ese lugar sin cielo, y cada vez que miro al cielo nocturno, siento que el tren sigue ascendiendo, llevando a otros hacia un vacío que no tiene fin, hacia un espacio donde lo normal y lo imposible se confunden, y donde la realidad que conocemos es solo un recuerdo débil de lo que existe más allá de las alturas. Desde ese día, no puedo mirar un tren sin sentir que podría subir de nuevo hacia la nada, y sé que aunque nunca vuelva a subirme, ese lugar me persigue, y uno a uno, los pasajeros que subieron conmigo siguen flotando allí, en un mundo donde el cielo no existe y la eternidad es un espacio sin límites ni retorno.
Y si quieres apoyar directamente al canal y ayudarnos a continuar creando vídeos de extrema calidad, considera dejarnos un super thanks. Solo $1 puede marcar la diferencia y permitirnos seguir compartiendo historias aterradoras y únicas. Tu apoyo significa muchísimo. Historia 3: la escuela donde el maestro era idéntico a él pero aseguraba no conocerlo. Me llamo Samuel, tengo 17 años y vivo en Guadalajara. Todo comenzó cuando mi madre me envió a una escuela que nadie parecía recordar en mi barrio. Una institución antigua y silenciosa, con muros de ladrillo cubiertos de enredaderas y ventanas grandes que dejaban pasar la luz del sol, pero de una manera extrañamente mortecina, como si la luz se filtrara a través de una neblina invisible. Al entrar, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Los pasillos estaban vacíos, pero el eco de mis pasos parecía multiplicarse, como si alguien más caminara a mi lado. Me dirigí a la oficina del director para preguntar sobre mi horario, y fue entonces cuando lo vi. Un hombre de mediana edad, con el mismo rostro, las mismas expresiones y la misma postura que yo. Al principio pensé que era una broma, un profesor que había usado un maquillaje extraño o un espejo que jugaba con mi percepción, pero cuando me miró a los ojos, reconocí mi propio reflejo en su mirada. «Hola, Samuel», dijo con una voz que era idéntica a la mía. Mi corazón se detuvo por un instante. Intenté hablar, pero las palabras se me atascaban. Le pregunté cómo era posible, y él negó conocerme. Aseguraba que nunca me había visto, que no había nada extraño en su escuela y que debía asistir a mi primer clase inmediatamente. Lo seguí, aunque cada paso se sentía como si mi cuerpo y mi mente se movieran en sincronía con otro yo, un doble que existía al mismo tiempo y en el mismo lugar. En la primera clase, me senté en un pupitre al fondo, observando cómo enseñaba. Cada movimiento, cada gesto, cada manera de escribir en la pizarra era exactamente igual a como lo haría yo, y sin embargo, él hablaba con autoridad, con la seguridad de un maestro que no debía nada a nadie. Los otros estudiantes eran extraños, no hablaban entre ellos, solo me miraban ocasionalmente, con una mezcla de curiosidad y miedo, y cada vez que me miraban, sentía que mi identidad se fragmentaba un poco más, como si cada mirada arrancara un pedazo de mi realidad. Intenté levantar la mano para hacer preguntas, pero la voz no salía. En cambio, mi doble respondía por mí, contestando preguntas que yo ni siquiera había entendido, moviendo mis manos de maneras que no recordaba haber practicado. Cada día se repetía con una precisión aterradora, la misma rutina, los mismos ejercicios, las mismas preguntas, y siempre, al final del día, yo regresaba a casa con la sensación de que alguien había vivido por mí, que mi vida estaba siendo guiada por esa figura idéntica que negaba conocerme. Una noche, decidí quedarme escondido después de clases para confrontarlo. Lo seguí hasta la biblioteca, un lugar que parecía más grande por dentro que por fuera, con estanterías que se perdían en la penumbra. Allí, vi algo que me rompió por completo, un pasillo secreto detrás de las estanterías, y dentro, cientos de fotografías de mí en diferentes momentos de mi vida, algunas que ni siquiera recordaba, y en todas aparecía él, haciendo las mismas cosas que yo, con mi rostro, mi ropa, mis gestos, pero asegurando siempre que no me conocía. Sentí un terror absoluto, y quise correr, pero mis piernas se negaban a moverse, como si mi cuerpo hubiera sido ocupado por esta copia de mí mismo. En los días siguientes, comencé a notar más detalles extraños, los relojes siempre marcaban la misma hora. Las sombras parecían seguirme con movimientos que yo no hacía. Y cada vez que me miraba en un espejo de la escuela, veía dos reflejos, uno mío y otro del maestro, sonriendo con una seguridad que me aterraba. Finalmente decidí confrontarlo directamente en su oficina. Le grité, le pregunté por qué me imitaba, por qué había tomado mi vida, y él me respondió con calma, con la misma voz, y solo dijo, porque alguien tiene que aprender de ti, y tú tienes que aprender de mí. Pero nunca nos conoceremos realmente. Desde ese día, cada vez que paso frente a una escuela vacía, siento que me observa, que mi doble sigue allí, haciendo mi vida en paralelo, repitiendo mis acciones, viviendo mis recuerdos mientras yo permanezco atrapado en esta sensación de desplazamiento, de pérdida de identidad. Nunca he podido olvidar su rostro, idéntico al mío, y a veces, en mis sueños, regreso a esa escuela y escucho mi propia voz respondiendo a preguntas que nunca hice, viendo mis manos moverse por voluntad de otro, y sintiendo que mi existencia está dividida entre dos mundos que se parecen demasiado, pero que nunca podrán tocarse. Y si quieres apoyar directamente al canal y ayudarnos a continuar creando vídeos de extrema calidad,
Considera dejarnos un super thanks. Solo $1 puede marcar la diferencia y permitirnos seguir compartiendo historias aterradoras y únicas. Tu apoyo significa muchísimo. Historia 4. La ciudad que desaparecía en el horizonte no importaba cuánto intentara acercarse. Me llamo Ricardo, tengo 32 años y vivo en Monterrey. Todo comenzó una tarde gris, cuando decidí salir a caminar por las afueras de la ciudad, buscando un lugar tranquilo para pensar. Caminaba por carreteras poco transitadas, entre campos secos y colinas solitarias, hasta que en el horizonte apareció una silueta que no esperaba, una ciudad que no estaba en ningún mapa, con edificios altos que brillaban con una luz fría y extraña, como si estuvieran hechos de cristal oscuro. Al principio pensé que era una ilusión, un efecto del calor sobre el asfalto, pero a medida que avanzaba, cada detalle se volvía más claro: calles, farolas, coches, personas caminando. Todos inmóviles como si fueran parte de una escena congelada, pero a la vez se percibía un movimiento sutil, un pulso silencioso que recorría toda la ciudad. Quise acercarme, pero por más que corría, la ciudad parecía alejarse. Cada paso que daba, el horizonte se movía hacia atrás, siempre manteniendo la misma distancia imposible. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de fascinación y terror. Decidí entonces tomar un atajo, adentrándome por un sendero que bajaba entre rocas y arbustos secos, convencido de que podía alcanzarla desde otro ángulo. Pero nada funcionó, la ciudad desaparecía y reaparecía en el mismo punto, inmutable, burlándose de mi esfuerzo. Empecé a notar detalles inquietantes: los árboles y las piedras que dejaba atrás parecían perder su forma normal, distorsionándose ligeramente, como si la realidad misma se ajustara para mantener esa ciudad siempre fuera de mi alcance. Intenté gritar, pedir ayuda, pero ningún sonido parecía salir de mi boca. El aire mismo parecía tragarse mis palabras antes de que alcanzaran los oídos. Cada intento de acercamiento me dejaba más agotado, y con cada paso sentía que el mundo a mi alrededor se volvía más extraño. Las sombras se alargaban sin razón, el cielo cambiaba de color, pasando de gris a un azul irreal, y el sol parecía retroceder, retrasando la tarde indefinidamente. Al caer la noche, la ciudad seguía allí, iluminada con un resplandor frío que me llamaba sin cesar. Intenté usar mi coche, pensando que podría alcanzarla más rápido, pero el motor rugía sin avanzar, el camino se doblaba sobre sí mismo, creando un laberinto interminable de curvas y pendientes que siempre me devolvían al mismo punto de partida. Cada vez que miraba por el retrovisor, veía una silueta fugaz, una persona que parecía caminar entre los edificios de esa ciudad imposible, como si me estuviera observando. Sentí miedo verdadero cuando comprendí que no era solo un lugar, sino un espacio que existía en paralelo, que mi mundo y esa ciudad compartían un mismo horizonte que nunca coincidía, un lugar que podía ver pero nunca tocar. Al tercer día, empecé a sentir que algo dentro de mí estaba cambiando, mis pensamientos se volvían confusos, las horas y los minutos se mezclaban, y a veces creía despertar en el medio del campo sin recordar cómo llegué allí, solo para volver a ver la ciudad en el horizonte, exacta y distante. Intenté advertir a otros, mostrarles el lugar, pero cada vez que llevaba a alguien, la ciudad desaparecía, y ellos solo veían campos vacíos, carreteras interminables y un cielo extraño que parecía burlarse de mi relato. Con el tiempo, dejé de intentar alcanzarla y comencé a observarla desde lejos, estudiando sus detalles con obsesión. Cada edificio tenía una geometría imposible, cada luz parecía pulsar con un ritmo propio, y de vez en cuando creía ver figuras en las ventanas, personas que se movían de manera silenciosa y uniforme, como si fueran parte de un mecanismo que yo no podía entender. A veces, en sueños, entro en esa ciudad, caminando por sus calles vacías, tocando sus paredes frías, escuchando un murmullo constante que me llama por mi nombre. Cada vez que despierto, sé que la ciudad sigue allí, siempre en el horizonte, inalcanzable, y que mi vida se ha convertido en un juego cruel de distancia infinita, donde el deseo de acercarme solo me aleja más, y donde la línea entre lo real y lo imposible se desdibuja hasta que ya no puedo distinguir si estoy caminando hacia un lugar o si el lugar está caminando lejos de mí. Desde entonces, cada vez que veo un horizonte despejado, siento un escalofrío. La ciudad podría aparecer en cualquier momento, y aunque la vea claramente, sé que nunca podré tocarla, que siempre estará más allá de mi alcance, observándome y recordándome que hay mundos que existen solo para burlarse de nuestra obsesión por alcanzarlos. Historia 5. El apartamento donde el reloj retrocedía cada hora lo llevaba más al pasado. Me llamo Mariana,
Tengo 28 años y vivo en Ciudad de México. Todo comenzó cuando alquilé un pequeño apartamento en un edificio antiguo del centro, uno de esos lugares que parecen detenidos en el tiempo, con pasillos estrechos, paredes con pintura desconchada y un olor persistente a humedad mezclado con madera vieja. La primera noche, mientras desempacaba mis cosas, noté algo extraño: el reloj de pared. Un viejo péndulo de bronce marcaba las 11, aunque mi reloj de pulsera decía 10:45. Pensé que era un simple desajuste, hasta que al mirar nuevamente 5 minutos después, el reloj retrocedía a las 10:50. Al principio lo tomé como un defecto mecánico, pero pronto me di cuenta de que no era normal. Cada hora que pasaba en el apartamento parecía devolverme a momentos anteriores. Pero no solo en el tiempo dentro del reloj. La realidad misma parecía desmoronarse y reconstruirse detrás de mí. Las cosas que había colocado en su lugar aparecían nuevamente donde las había dejado la primera vez que llegué. Los mensajes en mi celular desaparecían. Los recuerdos recientes se mezclaban con otros que no recordaba haber vivido. Una noche, mientras dormía, desperté sobresaltada y vi que la luz de la calle afuera era diferente, más tenue, más fría, como si la ciudad misma hubiera retrocedido horas atrás. Caminé hacia la cocina, y el café que había dejado en la mesa estaba intacto, como si nadie lo hubiera tocado, aunque yo recordaba haberlo tomado esa misma mañana. Comencé a notar detalles más inquietantes: las voces de los vecinos llegaban con ecos extraños, conversaciones que creía haber escuchado hace días, y que ahora parecían repetirse, pero con ligeros cambios en las palabras, como si el tiempo se reescribiera constantemente. Intenté salir del apartamento, ir a la calle para buscar ayuda, pero cada vez que cruzaba la puerta, el pasillo me devolvía al mismo lugar. La llave giraba en la cerradura, pero el mundo afuera no correspondía con la hora que yo creía. En uno de esos intentos, encontré un cuaderno antiguo escondido detrás del reloj. Al abrirlo, descubrí anotaciones de alguien que describía exactamente lo que me estaba pasando: horas que retroceden, objetos que desaparecen y reaparecen, recuerdos que se mezclan y confunden, y la sensación de que vivir allí era perderse en un tiempo que no es nuestro. Empecé a comprender que cada vez que el reloj daba marcha atrás, yo no solo retrocedía en el presente, sino que también viajaba a versiones pasadas de mi propia vida, reviviendo momentos que había creído enterrados, encontrándome con personas que ya no existían o que nunca debieron estar allí. Una noche, la sensación se intensificó, el apartamento entero vibraba suavemente, y sentí que mis propios pasos quedaban atrás, como si caminara en dirección contraria a mí misma. Las luces parpadeaban, proyectando sombras que no correspondían con los muebles ni las paredes, y escuché susurros de mi propio nombre, voces que no provenían de ningún lugar concreto, sino de dentro de mí. Intenté romper el reloj, arrancarlo de la pared, pero cada vez que lo hacía, la manecilla regresaba a su posición original, como si estuviera viva, y con cada retroceso, yo me sentía más joven, más confundida, más atrapada entre lo que había sido y lo que estaba sucediendo. Con el tiempo, empecé a notar que mi reflejo en el espejo no coincidía con la persona que yo recordaba. A veces parecía más joven, otras más vieja, y en ciertos instantes veía a alguien que no reconocía del todo. Alguien que estaba viviendo una versión de mi vida que nunca había experimentado. Finalmente comprendí que el apartamento no solo estaba retrocediendo en el tiempo, me estaba arrastrando con él, borrando y reescribiendo mi historia a cada tic del reloj. Ahora, cada vez que alguien me pregunta dónde vivo, no puedo responder con certeza. No sé si sigo en el mismo apartamento, en la misma ciudad o incluso en la misma época. Solo sé que el reloj sigue retrocediendo, y que cada hora que pasa me lleva más lejos de la realidad que conocía, sumergiéndome en un pasado que nunca pedí revivir y del que quizás nunca pueda escapar. Desde aquel día, he dejado de intentar vivir normalmente. Cada acción que realizo es acompañada por la sensación de que algo más grande y oscuro, algo que no puedo comprender, mueve las manecillas y mi vida a su antojo, y que pronto, cada momento de mi presente podría convertirse en un recuerdo que jamás recordaré. Historia 6 del taxi que siempre cobraba lo mismo sin importar la distancia recorrida, pero algo se llevaba a cambio. Me llamo Julián, tengo 35 años y vivo en Ciudad de México. Todo comenzó una noche lluviosa, cuando salí de un restaurante después de una discusión con un amigo y decidí tomar un taxi para llegar a casa. El automóvil estaba estacionado en la esquina, un modelo viejo, amarillo con el techo gastado y los faros que iluminaban débilmente la calle mojada. Subí sin preguntar nada y apenas me senté, noté que el taxista no decía una sola palabra.
solo asentía con la cabeza mientras encendía el motor. El recorrido comenzó como cualquier otro, pero cuando llegamos a mi calle, miré el taxímetro y, para mi sorpresa, marcaba una tarifa exacta, 50 pesos, sin importar que el viaje hubiera durado 5 minutos. Me reí, pensando que era un error del aparato, y le pagué sin más, pero cuando quise bajarme, me di cuenta de que había algo extraño en el ambiente, un silencio absoluto, pesado, como si la lluvia hubiera dejado de caer y el mundo hubiera desaparecido detrás del cristal empañado. A partir de esa noche, comencé a notar un patrón. Cada vez que tomaba ese taxi, la tarifa siempre era la misma, sin importar que viajara un par de cuadras o atravesara la ciudad entera. Y cada vez que pagaba, sentía que algo faltaba, un vacío sutil en mi mente, un pequeño recuerdo que se desvanecía. Al principio fueron cosas pequeñas, olvidaba el nombre de alguien con quien había hablado esa mañana, un número de teléfono, un detalle de una conversación. Pero luego comenzaron los efectos más inquietantes, lugares que creía conocer desaparecían de mi memoria, objetos familiares dejaban de existir en mi mente, y a veces tenía la sensación de que alguien estaba reordenando mis recuerdos dentro de mi cabeza mientras yo dormía. Intenté no volver a tomar ese taxi, pero algo dentro de mí me impulsaba a buscarlo de nuevo, como si una fuerza invisible necesitara que entregara más de mí. Cada vez que subía, el taxista permanecía en silencio, su rostro apenas iluminado por las luces amarillas del tablero, y aunque nunca lo miraba directamente, sentía su atención sobre mí, profunda, casi consciente de cada pensamiento que cruzaba por mi mente. En una de esas noches, durante un trayecto largo, sentí un frío que atravesaba el coche, y cuando miré por la ventana, ya no veía calles conocidas, ni edificios, ni luces de la ciudad, solo un paisaje nebuloso y gris que parecía extenderse infinitamente. Intenté hablar, preguntar al conductor hacia dónde nos dirigíamos, pero sus labios permanecían inmóviles y el silencio respondía por él. Me di cuenta entonces de que no estaba simplemente perdiendo recuerdos, sino que el taxi me estaba llevando a lugares donde la realidad misma se alteraba, espacios que no pertenecían a la ciudad que conocía, y que el pago fijo no era dinero, sino algo mucho más profundo y perturbador, parte de mi existencia, de mi historia personal, que desaparecía sin dejar rastro. A medida que los días pasaban, noté que mi familia y amigos comenzaban a mirarme diferente. Preguntas sobre mi pasado recibían respuestas vacías, detalles importantes de mi vida se habían desvanecido, y yo mismo empezaba a dudar de quién era realmente. Una noche, decidido a entender lo que pasaba, tomé el taxi sin dar dirección alguna. El vehículo arrancó y pronto las luces de la ciudad desaparecieron, estábamos rodeados de un vacío gris. Y en ese momento comprendí que no podía bajarme mientras no pagara la tarifa fija. Saqué dinero, lo entregué, y al instante sentí un dolor intenso en mi cabeza, como si alguien estuviera borrando no solo recuerdos, sino momentos enteros de mi vida. Cuando abrí los ojos, estaba de nuevo en mi calle, bajo la lluvia. El taxi había desaparecido y yo sentía que algo en mí ya no existía, que una parte de mi historia se había ido para siempre. Desde entonces, cada vez que escucho un motor acercarse por la noche, siento un terror profundo. Sé que el taxi puede aparecer en cualquier esquina, y que el precio de un viaje no es el dinero que pagas, sino algo mucho más oscuro, una porción de tu vida que nunca volverás a recuperar. Y sé que no estoy solo, otros viajeros han subido a ese mismo taxi, entregando recuerdos, momentos y fragmentos de sí mismos, desapareciendo lentamente del mundo sin que nadie note su ausencia, mientras el taxista sigue conduciendo en silencio, cobrando siempre la misma tarifa, con una sonrisa que nunca veremos, y llevándose algo que jamás podremos recuperar. Historia 7: La casa donde la noche duraba semanas y las estrellas formaban figuras desconocidas. Me llamo Elena, tengo 29 años y vivo en Sevilla. Todo comenzó cuando alquilé una casa antigua en las afueras, un lugar aislado, rodeado de campos y colinas, donde la oscuridad parecía más intensa que en cualquier otro sitio. La casa estaba hecha de piedra gris, con ventanales altos y pesadas cortinas que apenas dejaban entrar la luz del sol. La primera noche fue extraña, pero nada que me preocupara demasiado. Sin embargo, pronto noté que la noche se prolongaba más de lo normal. Los días parecían acortarse hasta desaparecer, y la oscuridad se instalaba de manera abrupta, cubriendo todo en una sombra densa y silenciosa. Las semanas pasaban y el sol apenas aparecía, los relojes en la casa parecían no funcionar, y mi percepción del tiempo se volvía confusa. Intenté salir al exterior, pero la noche era infinita,
el cielo se extendía como un manto negro sin fin, y las estrellas formaban figuras que no podía reconocer, símbolos extraños que se movían lentamente, cambiando de forma y tamaño como si fueran conscientes de mi presencia. Caminaba por los pasillos, y cada sombra parecía alargarse hasta tocarme, susurrando nombres que no recordaba haber escuchado antes. Las paredes parecían respirar, expandiéndose y contrayéndose, y el viento que entraba por las ventanas traía consigo un murmullo que me llamaba, un sonido que se parecía a una voz humana pero que no decía palabras comprensibles. Empecé a notar cambios en mi propio reflejo, mi cara parecía distinta en los espejos, con ojos más oscuros, y a veces sentía que alguien me seguía desde dentro de la casa, un espectro que ocupaba mi espacio pero que desaparecía cuando me giraba. La comida y el agua que llevaba se mantenían frescos de manera inexplicable, como si el tiempo en la casa obedeciera reglas distintas, y cada vez que intentaba salir, los caminos se retorcían, devolviéndome siempre al mismo patio trasero donde las sombras de los árboles parecían señalarme con dedos alargados. Una noche, subí al ático y encontré un telescopio apuntando al cielo, como si alguien lo hubiera dejado allí para observarme. A través de él, vi las estrellas moverse formando figuras que parecían escribirme mensajes, líneas que se conectaban entre sí y creaban símbolos que me producían miedo y fascinación al mismo tiempo. Era como si la casa misma estuviera viva, controlando la duración de la noche y la forma de las constelaciones, observando cada uno de mis movimientos. Mis sueños se mezclaban con la realidad, en ellos caminaba por pasillos interminables, siguiendo luces que me guiaban hacia habitaciones que no existían en la casa. Y despertaba en lugares que creía conocer pero que estaban distorsionados, como si la noche hubiera transformado cada objeto y cada pared. Comencé a perder noción del tiempo, no sabía si llevaba días, semanas o meses en la casa. A veces, creía ver la luz del amanecer, pero cada vez que corría hacia ella, se desvanecía, dejando solo el cielo negro y las figuras estelares que se movían lentamente, observándome y susurrándome secretos que no podía comprender. Una noche, escuché pasos en el piso de arriba, subí con cautela y encontré una habitación vacía, excepto por una silla que giraba lentamente, y sobre ella, un diario antiguo. Al abrirlo, leí palabras que describían exactamente lo que estaba viviendo: noches interminables, sombras que devoran el tiempo, estrellas que cambian de forma para observar y medir a los que viven en la casa, y la sensación de que todo aquel que entra se convierte en parte de la noche, atrapado en un ciclo que se repite eternamente. Intenté salir, gritar, huir de aquel lugar, pero cada puerta que abría me llevaba de nuevo al mismo pasillo, y cada ventana mostraba la misma oscuridad infinita. Ahora sé que la casa me ha cambiado, ya no siento el paso del día, ya no distingo entre sueño y vigilia, y las estrellas continúan formando figuras que parecen llamarme por mi nombre. Cada vez que cierro los ojos, las veo danzar en el cielo negro, y sé que la noche no terminará mientras yo siga aquí, atrapada en un lugar donde el tiempo y la luz han perdido su significado, y donde cada sombra y cada murmullo me recuerda que estoy viviendo en un espacio donde la realidad se diluye y la oscuridad gobierna, perpetuando semanas, meses o quizás siglos de noche interminable. Y si quieres apoyar directamente al canal y ayudarnos a continuar creando vídeos de extrema calidad, considera dejarnos un super thanks. Solo $1 puede marcar la diferencia y permitirnos seguir compartiendo historias aterradoras y únicas. Tu apoyo significa muchísimo. Historia 8: el pueblo donde todos usaban máscaras y se negaban a quitárselas. Me llamo Ignacio, tengo 31 años y vivo en un pequeño pueblo cerca de Zaragoza. Llegué un otoño gris, buscando tranquilidad lejos de la ciudad, y desde que crucé sus límites, algo en el aire me hizo sentir que no pertenecía a ese lugar. Las calles eran estrechas, empedradas, y las casas, antiguas, con balcones de hierro forjado cubiertos de enredaderas secas. Pero lo que más me impactó fue que cada persona que caminaba por el pueblo llevaba una máscara. No eran disfraces, parecían parte de la vida cotidiana. Algunos eran de madera tallada, otros de cerámica o metal, y todos cubrían completamente el rostro, ocultando cualquier expresión. Al principio pensé que era una tradición local, un festival, o alguna costumbre extraña. Intenté interactuar con un hombre que pasaba frente a mí, preguntarle por direcciones, pero su voz era neutra, distante, y su máscara reflejaba la luz de manera inquietante, como si me observara sin ojos. Cada intento de entablar conversación terminaba igual, las personas se detenían, escuchaban mis palabras, y luego continuaban su camino sin mirarme, sin retirar jamás las máscaras.
Entré en la posada del pueblo y pedí alojamiento. La dueña, también enmascarada, me entregó la llave en silencio. Cada habitación estaba cubierta de cortinas gruesas, y en el espejo del vestíbulo no había reflejo de mi rostro, solo una sombra indistinta. Esa noche, escuché pasos en el pasillo, voces apagadas, como susurros, pero cuando abrí la puerta, no había nadie. Con el tiempo, empecé a notar que el pueblo tenía reglas extrañas, nadie caminaba solo después del atardecer, las luces se apagaban de repente, y el silencio se hacía absoluto, roto únicamente por el eco de mis propios pasos. Intenté quitarme la máscara que me había entregado la posadera para no sentirme tan extraño, pero al tocarla, sentí un frío intenso, como si la máscara estuviera adherida a mi piel, y un escalofrío recorrió mi espalda. Comprendí entonces que no era solo un objeto, sino un vínculo, los habitantes no podían quitársela, y yo tampoco. Cada día que pasaba, más me sentía observado, como si los rostros ocultos midieran mis movimientos, juzgaran mis pensamientos. Comencé a tener sueños extraños, veía mis propios ojos dentro de las máscaras de otros, escuchaba mi voz susurrando secretos que nunca había dicho, y despertaba con la sensación de que algo dentro de mí había cambiado, algo que no podía reconocer. Una tarde, decidí explorar el bosque cercano, esperando encontrar un camino que me sacara del pueblo, pero cuanto más me adentraba, más percibía que las máscaras estaban en todas partes, colgaban de los árboles, se apoyaban en piedras, y en la niebla parecía que se movían, siguiendo mi paso. Empecé a entender que el pueblo mismo estaba vivo, que las máscaras eran una extensión de su voluntad, y que los habitantes no solo las usaban por elección, sino porque algo los obligaba, algo que mantenía la esencia del pueblo intacta y sellaba a los forasteros dentro de sus reglas. Intenté huir, correr sin rumbo, pero cada camino terminaba regresándome al centro, a la plaza principal, donde todos me observaban en silencio. Sus máscaras no expresaban emoción, pero sus movimientos eran inquietantemente sincronizados, como si fueran parte de un único organismo que vigilaba todo y a todos. Con cada día que pasaba, sentía que mis propios rasgos se borraban, como si la máscara absorbiera mi identidad poco a poco. Mis recuerdos se volvían borrosos, mis emociones se aplanaban, y comprendí que si permanecía allí demasiado tiempo, me convertiría en uno más, en una figura sin rostro más que camina y observa sin sentir. Ahora, cada vez que intento recordar cómo era antes de llegar al pueblo, los detalles se escapan, se diluyen en un vacío, y me doy cuenta de que el lugar no es solo un sitio físico, sino un espacio que consume y transforma a quienes lo habitan, un lugar donde la identidad es irrelevante y donde la máscara no es solo un objeto, sino la esencia misma de la existencia. Desde entonces, camino por las calles del pueblo con mi máscara, viendo a los demás, escuchando sus pasos, pero nunca encontrando un rostro verdadero, y sé que si alguna vez intento quitármela, el pueblo me recordará que aquí nadie es quien parece, y que la única manera de sobrevivir es aceptar la máscara, aunque eso signifique perderse completamente a uno mismo en la oscuridad de su silencio colectivo. Historia 9. El museo donde una pintura lo seguía con la mirada sin importar desde donde la observara. Me llamo Andrés, tengo 34 años y vivo en Barcelona. Desde que era joven me fascinaba el arte, y por eso trabajé como vigilante nocturno en un museo antiguo del centro, un edificio de mármol oscuro, con techos altos y pasillos que olían a madera vieja y a pintura seca. Una noche, mientras realizaba mi ronda habitual, me detuve frente a una sala que siempre me había llamado la atención por una pintura enorme que colgaba en la pared central. Representaba a un hombre sentado frente a un escritorio, con una expresión seria, ojos profundos y oscuros, y una mirada que parecía atravesar el tiempo mismo. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero pronto noté algo inquietante. Por más que cambiara de posición en la sala, la mirada del hombre me seguía. Giraba a la izquierda, y sus ojos me alcanzaban, me movía hacia la derecha, y sus pupilas parecían deslizarse detrás de mí, siempre fijas, siempre presentes. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y me obligué a apartar la vista, pero cuando miré de nuevo, la pintura estaba intacta y su mirada igual de penetrante. Las noches siguientes comenzaron a ser extrañas, cada vez que pasaba por esa sala. Sentía que alguien me observaba más allá del lienzo, que la pintura no solo estaba viva, sino consciente de mi presencia. Intenté hablar con mis compañeros, pero nadie parecía notar nada. Para ellos, la obra era solo un retrato antiguo como cualquier otro, y la seguridad del museo estaba tranquila. Pero yo sabía que algo estaba mal.
Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos oscuros flotando en la penumbra, siguiéndome, persiguiéndome incluso cuando no estaba en la sala. Decidí investigar la historia de la pintura. Descubrí que había sido realizada por un artista que desapareció misteriosamente hace décadas, y que los registros indicaban que quien posaba para el retrato murió poco después de que la obra fuera terminada. Algunos documentos mencionaban maldiciones, otros hablaban de obsesiones, pero todos coincidían en un detalle inquietante. El hombre del retrato parecía observar a cualquiera que se le acercara demasiado, y quienes lo hacían reportaban sensaciones de ansiedad, vértigo y miedo profundo. Una noche, mientras limpiaba la sala, sentí que un susurro salió de la pintura, un sonido apenas perceptible, como si alguien respirara a mi lado. Me acerqué y no pude resistir la curiosidad, extendí la mano hacia el lienzo y sentí un frío intenso, un vacío que me absorbía lentamente, como si intentara arrastrarme dentro de la obra. Retrocedí, pero cada vez que miraba, la figura parecía moverse ligeramente, ajustando su postura, acercándose más a la realidad. Comencé a tener pesadillas, soñaba que estaba dentro de la pintura, sentado frente al escritorio, con los mismos ojos que me seguían en la vida real, y que cada vez que intentaba gritar, no salía sonido alguno. Despertaba sudando, con la sensación de que algo me había seguido hasta mi hogar, y que los ojos del retrato podían observarme a través de cualquier reflejo, cualquier superficie lisa. A medida que pasaban las semanas, sentía que mi percepción de la realidad se desvanecía. Los pasillos del museo se deformaban en mi mente, las sombras parecían moverse por su cuenta, y cada noche la pintura cambiaba ligeramente, su expresión se volvía más severa, sus pupilas más negras y profundas, y su postura más amenazante. Intenté cubrirla, moverla, incluso retirarla de la pared, pero nada funcionó, siempre estaba ahí, mirándome, recordándome que yo era su objetivo y que nunca podría escapar de su vigilancia. Finalmente, comprendí que no era solo un retrato, era una entidad que existía en un espacio entre la realidad y la pintura, un lugar donde el tiempo y la lógica se distorsionaban, y que cualquiera que cruzara su mirada quedaba marcado para siempre. Desde entonces, evito esa sala, pero sé que los ojos siguen allí, observando cada movimiento, cada pensamiento. A veces, cuando paso frente a un espejo en mi casa, creo ver un par de ojos que no me pertenecen reflejados detrás de los míos, y un escalofrío me recuerda que el retrato sigue conmigo, que su vigilancia no se limita al museo, y que cada mirada que cruza con la mía refuerza el lazo que me une a esa obra maldita. La pintura nunca deja de seguirme, y cada noche siento que su presencia se hace más intensa, más real, como si algún día, si descuido mi atención, me arrastrará completamente a su mundo, dejando mi cuerpo vacío en la realidad mientras mi conciencia queda atrapada para siempre tras el lienzo. Historia 10. La isla que no aparecía en los mapas, pero todos los lugareños aseguraban que siempre estuvo allí. Me llamo Valeria, tengo 27 años y vivo en las costas de Galicia. Todo comenzó durante un viaje en barco con amigos. Queríamos explorar islas cercanas que según los mapas eran deshabitadas. Sin embargo, mientras navegábamos, notamos algo extraño, una silueta aparecía en el horizonte. Una isla que no figuraba en ningún mapa, ninguna guía, ninguna carta náutica. A medida que nos acercábamos, su perfil se volvía más definido, acantilados abruptos, playas rocosas y un bosque denso que parecía susurrar con el viento. Decidimos desembarcar. Los lugareños que encontramos allí, hombres y mujeres de edades variadas, nos recibieron con una calma inquietante. Nos aseguraban que la isla siempre había existido, que sus antepasados habían vivido allí por generaciones, pero cuando mencionábamos mapas o fotografías, sus rostros se ensombrecían y cambiaban de expresión, como si algo en nuestra presencia los incomodara. La isla estaba viva de una manera extraña. Cada árbol, cada roca, cada sendero parecía observarnos. Caminábamos por la playa y los ecos de nuestros pasos se duplicaban, multiplicándose hasta perder la noción de cuántos éramos realmente. La vegetación era extraña, hojas de colores que no existían en ningún lugar que conocíamos, flores que emitían un leve resplandor en la penumbra del bosque, y sonidos que parecían susurrar palabras que no podíamos comprender, mezcladas con un viento que olía a sal y a tierra mojada, pero también a algo más antiguo, desconocido, que nos provocaba un miedo primitivo. Los lugareños nos ofrecieron comida y alojamiento, y a pesar de su amabilidad, percibimos que nos observaban constantemente, con una intensidad silenciosa, como si midieran cada pensamiento que cruzaba por nuestra mente.
Intentamos explorar más allá del pueblo, pero los caminos parecían reconfigurarse. Lo que parecía una ruta hacia un claro se convertía en un sendero interminable. Y a veces los árboles parecían cerrarse sobre nosotros, formando túneles de sombras que nos devolvían siempre al centro de la aldea. Empecé a notar fenómenos más extraños. Por la noche, escuchábamos risas que no provenían de ninguna casa, luces que se movían entre los árboles y figuras que desaparecían al acercarnos. Intenté tomar fotografías, pero la isla se negaba a ser registrada, las imágenes salían borrosas, con siluetas que se desvanecían o con detalles que no existían en la realidad. Una tarde, mientras caminaba solo por la costa, descubrí una cueva en los acantilados. Al entrar, sentí un frío intenso, y dentro encontré pinturas en las paredes que representaban momentos de mi propia vida, escenas que no había compartido con nadie, pero allí estaban, dibujadas con un detalle espeluznante, como si la isla conociera cada uno de mis recuerdos, cada uno de mis secretos. Intenté regresar al barco, pero al intentar navegar alrededor de la isla, descubrimos que el mar parecía cambiar de forma, corrientes invisibles nos devolvían al mismo punto de desembarco, y el horizonte se cerraba, impidiendo que nos alejáramos. Cada intento de escapar aumentaba la sensación de que la isla tenía voluntad propia, que no permitía que nadie la abandonara sin su permiso. Los lugareños nos miraban con una mezcla de tristeza y resignación, como si supieran que quienes llegaban a la isla no podían marcharse fácilmente, y que con cada día que pasábamos, nos convertíamos más en parte de su paisaje, atrapados en un espacio que existía fuera del tiempo y de los mapas. Un lugar donde la realidad y la memoria se entrelazaban para crear un mundo propio, inmutable y absoluto. Con el tiempo, comprendimos que la isla no era solo un lugar físico, era un espacio consciente, que seleccionaba a quienes podía albergar, que borraba rastros de su existencia de cualquier mapa y que, lentamente, absorbía a quienes la visitaban, dejando fragmentos de sus vidas atrapados entre la vegetación, las rocas y las sombras de los habitantes. Ahora, cada vez que cierro los ojos, veo la silueta de la isla en el horizonte, y sé que, aunque esté lejos, su presencia persiste, susurrando entre las olas y los árboles, recordándome que hay lugares que nunca deberían ser encontrados, que existen para atraparnos y reescribir nuestras vidas sin que podamos escapar. Si te gustan estas historias y quieres seguir explorando lo desconocido conmigo, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y dejar tu comentario contándome cuál historia te impactó más. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que te mantiene al borde del asiento.